A Guillermo Antonio Tramontana, consultor político, que está en nuestros estudios. Vamos a tratar temas de coyuntura política, tomando en cuenta que estamos también en un año preelectoral, más allá de la situación devastadora que está sufriendo nuestro país después del terremoto del 16 de abril, y ahora con las últimas réplicas efectuadas este miércoles. Gracias por acompañarnos, pero antes de la entrevista, les recordamos, Reza. ¿Qué tal? Como lo establece el artículo 20 de la Ley de Comunicación, todas las declaraciones emitidas en este espacio de entrevistas es de su exclusiva responsabilidad. Ingeniero Tramontana, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. El gusto y complacido de volver aquí a este medio de comunicación y saludando a la distinguida audiencia y selecta que nos acompaña. Permítame solamente unas pocas palabras. Son momentos difíciles, pero son momentos de prueba para todo aquello que signifique saber que se puede vencer la dificultad, más allá de que muchos están afectados y otros dirán, bueno, no se siente, y uno dice pocas palabras sin un sentimiento, pero es solidario, es de apoyo, es de tratar de que todo lo que sea difícil pueda ser remontado. Tiene que pasar un tiempo, pero con eso no significa que están solos los que creen que están solos. Antes del terremoto había, como quien dice, una división, si se quiere, hasta de sectores en nuestro medio, de ciudadanos. Después del terremoto se ha visto esa unión de los ecuatorianos. Ecuador se puso de pie en este acto de solidaridad con nuestros hermanos de Manabí, quienes sufrieron los estragos de este fuerte terremoto. Pero, ¿cómo analizar antes y después del terremoto? Bueno, el antes era la vivencia de un país que sentía una crisis económica, si lo puedo resumir, y el después es un país que vive la solidaridad con la trascendencia que el apoyo económico es para tratar de que exista reconstrucción. Es lo que mi lectura, mi punto de vista, pero tal vez no sea el mejor o el más indicado. ¿Se puede ver a un país unido? Naturalmente, total y completamente solidario, viviendo los efectos a través de la televisión de todo aquello que en un momento determinado afecta. Valga la oportunidad para tal vez hacer un llamado a los medios de comunicación. Más allá de que hay tanta desgracia, yo creo que debemos bajar el hecho de esa desgracia, porque de lo contrario, o sea, vamos a vivirla siempre. Pienso yo, o sea, llega un momento que el pánico es producto de qué, de las circunstancias de lo que usted registra en base a expectativas y en base a percepciones. Entonces, es el momento más bien no de ver el que no tiene, sino el que llega a tener algo y tiene fe. Optimismo. Es mi punto de vista, sí, es válido, vuelvo y repito, puedo estar equivocado en mi apreciación, pero vamos adelante. Por supuesto, la fe mueve montañas, se dice, y un país lleno de fe, pues seguro que va a salir de donde se encuentra. No obstante, la coyuntura política va de la mano con la coyuntura económica, y en este sentido también es importante conocer, el 2016 es un año preelectoral, pese a las circunstancias que ya son de dominio público, ingeniero Tramontana. Totalmente de acuerdo, va por la inclinación a la tendencia política hacia saber quién puede dirigir los destinos de un país en franca recuperación, en recuperación económica, en recuperación de infraestructura, en recuperación anímica, en recuperación social, en todo sentido. Bajo esa óptica, el caballero o la dama la dama o el caballero que quisiera aspirar a ser la primera persona que dirija los destinos del país, tiene que tomar en cuenta que lo primero que va a tener que hacer es saber si el dólar continúa su plena vigencia, tanto en cuanto que sacarle provecho. No estoy diciendo que con esto se va a acabar la dolarización, sino que pensémoslo bien. Si tenemos un anclaje de un dólar, la pregunta es, ¿por qué no hacemos un hub financiero? Entonces, en esa estructura no es que el que les habla es más inteligente, el que les habla es el que más ha vivido y que porque tiene una categoría o un cliché o algo de profesionalismo se atreva a poner en el tapete esta discusión. Pero un hub financiero es lo más cercano que el Ecuador podría tener. Es decir, idéntico como Panamá, sino que con el anclaje del dólar nos podemos convertir en un hub financiero en el sentido de atraer inversión. Entonces, si el problema es que la economía no arranca porque hay recesión,
o porque hay crisis económica, porque hay estancamiento, como hay contracción. Entonces dejemos a los que saben hacer bien las cosas, estimular la economía. No es que con eso los que saben decir bien las cosas, aquí están los que no saben hacer bien las cosas, no, sino que llega un momento que en la vida hay que tener bien claro que es una realidad política. Una realidad política es aquella que, si la puedo sintetizar, le dice usted que hay que privatizar la gestión, pero sociabilizar los servicios. ¿Cómo sociabiliza los servicios y cómo privatiza la gestión? El ejemplo más palpable y más al alcance de nuestras manos está en la Metrovía y en el registro civil del municipio. La pregunta, eso es minúsculo, ¿cuál será lo mayúsculo? Dejemos eso a la imaginación, pero en todo caso, el hecho de no poner barreras sin llegar al capitalismo salvaje, sino que con normas claras, precisas. No hablo como actor político, hablo como consultor, lo que recomendaría es el hecho que tengamos una normativa, tengamos una seguridad jurídica, pero que permita expansión, con reglas claras. Yo no creo, porque sería absurdo llegar a pensar, así como se dice que si alguien invirtió $100 en el país, al cabo de 10 años saca 1.000, pero es el justo precio de aquella inversión que pudo haberla perdido. Es lo mismo que, ¿por qué un profesor que tiene años en lo académico, que tiene los títulos que tiene, no puede ganar el sueldo que quiera y es inclusive en un momento dado retado por uno que recién entra en competencia? Creo que es claro el ejemplo para decir, siempre tiene que haber un rédito, no importa cuánto salga, sino que el problema es cuánto entre y cuánto de expansión económica o cuánto de empleo nos dé, cuánto de IVA apunte. Ingeniero Tramontana, ya en nuestro medio se han anunciado precandidatos a la presidencia de la República. ¿Habrá líderes preparados para sacar al país luego de esta debate? Liderazgo siempre va a haber, sino que la presencia del líder es la que hace la esencia de esa presencia. ¿Qué quiero decir? Usted de la noche a la mañana puede encontrar líderes que por un determinado momento tienen que tomar decisiones en cuanto a realidades. Las realidades nos llevan a conclusiones y las conclusiones por lo general van a las recomendaciones. El país tiene que verse como un país dentro de qué aspecto, de lo urgente, lo prioritario, lo importante. ¿Qué significa? ¿La urgencia cuál es? La urgencia económica. La urgencia económica que involucra prácticamente plazas de trabajo. La urgencia económica, ¿qué significa? Reducción de déficit, reducción de, digamos así, de una burocracia y que el Estado solamente gobierne en base a una dieta, llamémoslo así, económica. Entonces, eso es lo urgente. ¿Qué es lo prioritario? Que en lo social se aumenten los derechos, o sea, porque ciudadano, en mi modesta opinión, es aquel que en un momento determinado tiene derecho a tener derechos. Es decir, en eso, ¿qué se basa? Se basa que derecho a tener buenas carreteras, derecho a tener buena educación, derecho a tener salud, derecho a ser bien atendido, derecho... No, está estipulado en la Constitución incluso. Pero más allá de la norma constitucional es lo que usted me preguntaba, el liderazgo, o sea, la vigencia del líder que quiere las cosas. Es importante, yo creo que es en un momento determinado abrir nuestras fronteras prácticamente al comercio. Alguien me dirá, pero ¿por qué castiga lo uno a lo otro? Porque si no logro lo económico no tengo el bienestar, y si no hay bienestar ni lo económico, peor va a haber lo que yo digo para el desarrollo del comercio y las garantías suficientes de una solvencia económica y una capacidad productiva. El nuevo gobierno que llegue tiene que abrir más el abanico, es decir, para traer inversión y así dar a conocer las reglas claras del juego, principalmente no solo es la garantía, sino tener un pensamiento claro de la realidad de los países. Los países se mueven como vasos comunicantes, van hacia donde están las mejores oportunidades. Y las mejores oportunidades no necesariamente significan restricciones, sino más bien libertades. Hay que entender el punto de vista de lo que en situaciones como la nuestra, con capacidades plenas de expansión, nos estamos contrayendo. Entonces, en ese modelo, que pudiéramos situarlo en el modelo económico o social, en el modelo político, la realidad nos refleja ¿qué cosa? Que tenemos que abrir
al país netamente a un mercado competitivo. Tenemos que atraer una inversión en un mercado competitivo. Nuestros dos vecinos fronterizos son netamente competitivos. Entonces, sí, tenemos un dólar y ellos tienen la capacidad de lo que se llama la política monetaria y fiscal para moverse en bandas de evaluación. Nosotros tenemos que ser más inteligentes en un momento determinado. Es decir, el ejemplo, vayamos a Suiza. Suiza, que lo que hizo, no tenía mayores recursos, ¿verdad? País pequeño, pero le dijo al mundo: yo soy la llave de donde tú guardas tus tesoros. Yo soy el que te da la mejor comida. Yo soy el que te da los mejores instrumentos. Yo soy el que te dice cómo tienes que hacer turismo. Y el Ecuador, yo sí creo que tiene una capacidad, más bien determino que hacia lo turístico te hay que avanzar, y eso se llama servicio. Ingeniero Tramontana, y deberá de continuar este modelo de lo que tiene que ver de gobierno. Están llegando a su fin, hay que cambiar. Vea, este modelo no llega a su fin porque el que lo lidera, a mi modo de ver, y tal vez no lo hayan visto mucho, se está recomponiendo. ¿Y cuál es su recomposición? Es muy sencilla: juega al superhéroe. Aquel que en un momento determinado le va a dar a usted la oportunidad de tener esa fe y optimismo. Y esto lo discutía en un foro. El problema no está que el empresario por el modelo económico tenga que votar a alguien, votar, o sea, o liquidar para hacerlo, no. El modelo no radica ahí. El modelo radica que el votado termina no siendo afectado por quién, porque el que lo votó, independientemente que el que lo votó no causó el problema, sino más bien el otro. Y cuando el que lo causó el problema castiga al que lo votó con impuestos y todas esas cosas, el de acá es feliz. Es sencillo. Es decir, causa y efecto, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que la recomposición está en un proceso que el propio mandatario lo ha sabido manejar muy bien. Y no es que lo estoy criticando, sino que más bien le estoy haciendo un llamado a todos los actores políticos que se avispen, si cabe el término, con si es muy grosero o no entendible, o me salgo de las líneas normativas de conducta ética que se pueda determinar. Tienen que ver esa forma en que él se está recomponiendo, y tienen que ser más, yo diría, agresivos. Porque el término es una agresividad tanto en cuanto la percepción de esa agresividad se vea con optimismo y con el hecho de que inclino el voto porque me está dando lo más cercano a una verdad y una realidad. No puedo decir que de la noche a la mañana va a caer el maná, porque eso es imposible. Y el modelo, si se ha agotado, se puede haber agotado por lo económico, por la presencia misma de un valor de petróleo, pero ahí no se acaba el mundo. El mundo continúa. Los países no quiebran, los países se quedan ilíquidos. Eso ni más ni menos cuál es la realidad ecuatoriana. En lo macro y lo microeconomía es una recesión. Pero el problema no está ahí, el problema está en sus finanzas. Que mañana le llega la factura de la empresa eléctrica o del teléfono, de la luz, y usted no tiene el dinero para pagarlo a los 15 días. Eso es finanza. ¿Por qué? Porque la finanza le da la liquidez, y la liquidez es aquella que permite que todo se mueva. No sé si he podido explicar el modelo económico lo más sencillo, lo más sensato, para que nos podamos entender. Ahora, aquellos que ya están de precandidatos, ¿cuál es el reto? ¿Cuál es el ejemplo a seguir de este mandatario? ¿O qué es lo que deben de hacer si quieren llegar a la presidencia? Todo nuevo, discurso nuevo, imagen y posicionamiento nuevo, estrategia nueva, comunicación en otro sentido. Si usted ve, con el terremoto se agotó, ¿qué cosa? El hecho de mirar a los precandidatos, ¿verdad? Porque usted ve la televisión, sabe que hay un problema en Manabí y también que es en Esmeralda, y luego vienen dos movimientos como el de ayer. Entonces usted ya no piensa en el candidato, pues, sino que piensa en qué realidad es la que va a vivir en el corto plazo. Entonces, ese encantamiento es el que el candidato tiene que tener, o el precandidato a la presidencia, frente a lo que yo llamaría un buen rival que está en recomposición. Tal vez deban pensar que si él actúa como superhéroe, yo también debo ser como superhéroe, así más o menos como formar la cadena de los Avengers, como la guerra civil, así. Si se han visto la película, agradable tanto en cuanto a la ficción, pero con enorme mensaje. Y en el momento se ha visto precandidatos con los mismos tirantes del actual presidente, incluso dentro de Alianza País mismo.
si tiene o no Yo tiene. diría que el único que reúne condiciones, más allá de que con eso no menosprecio a nadie, es el señor Lenín Moreno, por lo agradable que resulta su presencia y por lo que hizo de reconocer a aquellos que en un momento dado, me incluyo, no tomábamos en cuenta. Y digo no tomábamos en cuenta no porque no existían, sino porque no teníamos cómo contribuir a que los discapacitados se incorporen a la sociedad, y esa incorporación es un gran avance social. Y en la oposición, ¿usted visualiza candidatos a la presidencia de la República, asimismo que tenga ese liderazgo, ese carisma? El liderazgo lo puede tener, y digo lo puede, más no es que se lo quito, sino que la realidad de él es clara y evidente. Ha dicho que no va a ser candidato, determinante de una manera, ¿cómo le puedo decir? De una manera objetiva, respaldo, más allá de que su palabra es muy seria y dice que no va a ser candidato, es el abogado Nebot. Pero si pudiera darle un consejo, se lo haría que no sea candidato. Porque su labor debe terminar en lo que él sabe hacer muy bien, en cimentar Guayaquil. Pero también, señores, pónganse a pensar cuánto sacrificio ha habido ahí. Y el señor que está próximo a cumplir 69 años, mi pregunta es, ¿por qué no puede haber otro hijo? ¿Cuál sería la otra persona? Un hombre que no ha renunciado a su hecho de coger una bandera y decir, yo soy de derecha, o yo soy de esta tendencia, para no hablar de derecha y de izquierda, que es el señor Guillermo Lasso. Su único INRI es que todo lo que ha hecho lo ha hecho en la banca. Yo no sé si eso sea bueno o malo. El otro que lo veo con la capacidad justamente a lo que yo denomino una emergencia económica es el economista Alberto Dajit, en cuanto a la solución de las realidades económicas que se están viviendo. Él podría resurgir como un precandidato. Si lo quisiera, pero Pero todos lo van a hacer de acuerdo del pasado, que siempre a veces traen... Pero a ver, ¿qué hombre, qué mujer no tiene un charco de sangre en su historia y en su pasado? Es la pregunta. En momentos de campaña todo sale a reducir. Depende del manejo, depende de su manejo, porque de pronto usted ese pasado lo puede justificar, puede tener una imagen y posicionamiento de realmente, por así decirlo, sin dar nombre, ser el Mesías, y no importa si va a ser el Mesías, qué pasado tenga, pues. Eso es manejo de comunicación estratégica, manejo de situaciones que se llama de cuarto de guerra. Es interesante porque la pregunta es, sea el que sea el pasado, ¿por qué se repiten elecciones y ganan los que no deben ganar? O sea, quiere decir que en el fondo el pasado puede ser perdonado, electoralmente hablando, como también no puede ser perdonado, pero va a depender mucho de lo que yo llamo tener esquina. O sea, todo candidato debe tener una buena esquina, porque el candidato sale a la pelea, pero no sabe cómo está peleando el rival, y es la esquina la que le dice, ¿sabes qué? Por aquí entra. Entonces, con esto no quiero criticar a nadie, sino situar las cosas como deben ser profesionalmente desde el punto de vista de consultoría política, no es crítica. Ingeniero Tramontana, entonces el Ecuador necesita de un Mesías. Más que de un Mesías, de un líder que primero sea líder y diga, allá vamos a llegar con firmeza, y con el paso del tiempo se vuelva mesiánico en la solución de los temas álgidos del país. No es necesariamente un Mesías, es un líder firme, un líder que tenga una convicción, que sepa actuar, que sepa dirigir los destinos del país con objetivos, metas claras y alcanzables en un mediano plazo, porque esta solución no es de corto plazo. Esta solución yo pienso que es de mediano y largo plazo. ¿Y usted ha visualizado a ese líder con esta firmeza? Todavía no, converso con todos. Todos vienen que no saquen a relucir ese deseo, ese interés. Sabe que a los temores de saber que tienen que enfrentar a un rival muy serio que está próximo a decidir si se candidatiza o no. ¿Quieren saber quién es el candidato de Alianza País, quizás? Sí, ¿por qué no? Digo. No, usted lo dice con todo. No es que... Con el único que no me he sentado a conversar ha sido con el señor González, el economista González, que se me va el nombre. Ramiro González. Pero de ahí tengo muy buenas amistades en todas las tendencias políticas. Y conversan conmigo. Y yo, usted sabe que a estas alturas del partido, con las canas que tengo y los años recorridos, algo sé
o algo pretendo saber sobre lo que es alcanzar objetivos y llegar a Carondelet. Ya he llegado 2 veces. Y a este gobierno le puedo decir también que 5 campañas le he ganado. Ellos habrán ganado 10 u 11, está bien, pero 5 también han sido mías y bien ganadas. Entonces creo que estamos en capacidad de irnos a un fuego a fuego, o de un pelo a pelo, o de un músculo a músculo. Yo tengo un objetivo claro. Muy bien, he escuchado precandidatos, por ejemplo, Lenín Hurtado, Dalo Bucaram, Pachacuti también lo ha mocionado a la legisladora como precandidata, Lourdes Iván. No le niego a ninguno la oportunidad de que pueda crecer, pero nuevamente es manejo estratégico, es estrategia. Yo a Junior, o sea, al hijo de Agdalá, solamente le diría, escuche a su papá mucho, porque su papá, quiera o no, es un buen compañero, quíralo o no, con pasado o sin pasado. No con esto le estoy dando, ¿cómo se llama? ¿Cómo es esto que se debe rendir gloria? No, se llama, tiene otro nombre, vaya. Pleitesía, flap. Lenín Hurtado, si su modelo económico o político lo pudiera hacer, lo pudiera un poco alejar, no dudo de su capacidad y de su mística de trabajo, no dudo. Lo conozco, saludamos siempre, tipo simpático, pero creo que está en otra onda. Y Lourdes Iván no deja de ser muy atractiva. Digo atractiva en el sentido de admirar no solo su belleza física, sino intelectual y su manera de desarrollarse, pero quizás el país no todavía entiende muy bien a la organización Pachacuti, y la organización Pachacuti tampoco entiende bien al país. ¿Acaso son muy radicales en su posición? En algún momento el radicalismo no ayuda. ¿Y ellos lo han sido? Yo creo que a paso del tiempo sin su manera de ver las cosas. No voy a hablar de sus errores, más bien creo que tienen muchas virtudes, pero en todo caso, este es un momento en que hay que saber tener esquina. No es que yo tengo el músculo, tengo la capacidad física y salgo al ring a pelear. No, cuidado. La esquina hoy por hoy es la que va a mandar para finalmente usted triunfar sobre un rival que tiene esquina y tiene capacidades y ya se ha fajado con todo. Para concluir, señor Tramontana, ¿cuáles son sus sugerencias de aquellos que ostentan ser candidatos a la presidencia de la República? Un buen equipo de trabajo, con buenos consultores, con buenos contenidos, con estrategia muy marcada. El país busca alguien que le dé la solución, porque el país está viviendo realidades. Entonces, si ve realidades, tiene que haber soluciones. Entonces, todavía no sale así el definitivo que sea un puntero. Más bien, yo creo que las oportunidades están con tendencia a los outsiders, pero van a salir. Dejémoslo que el agua corra bajo el puente. Llegará en su momento. Muchas gracias al ingeniero Tramontana, consultor político y abogado.